Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar en esta vez en la revista La Atalaya de marzo del 2021. Una nueva revista que nos acompañará por 5 semanas. Tiene 5 estudios de La Atalaya, cada uno totalmente diferente del otro. No hay continuación el uno con el otro. Para esta ocasión, que corresponde para la semana del 3 al 9 de mayo, tenemos un nuevo estudio bíblico. El tema es jóvenes, ¿cómo pueden ganarse la confianza de los demás? Este es el artículo de estudio número 9. En cuanto al texto en el que se basa el artículo es el Salmo 110 y el versículo 3, donde dice: tienes un batallón de jóvenes como gotas de rocío. Un texto bíblico muy conocido para nosotros. En cuanto al avance, dice así: a medida que maduran espiritualmente, los jovencitos bautizados desean hacer más por Jehová. Para poder ser siervos ministeriales, tienen que ganarse y mantener el respeto de los hermanos de la congregación. ¿Cómo pueden conseguirlo? Bueno, de eso se trata en este estudio que vamos a repasar junto con ustedes. Empecemos entonces con los primeros párrafos. El párrafo 1 tiene como pregunta: ¿qué se puede decir de los jovencitos bautizados? Que, como dice Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes está en su fuerza. Así que tienen mucho que ofrecer, tienen metas que desean alcanzar. Pero puede que algunos piensen que por su edad de jóvenes pueden ser muy inexpertos. Algunos jóvenes piensan así, o pueden que no puedan desempeñar ciertas tareas. Hay algunas cosas que pueden hacer para ganarse el respeto y confianza de los hermanos. Es eso lo que vamos a revisar en este estudio con algunos ejemplos bíblicos. Por eso la pregunta 2 dice: ¿qué veremos en este artículo? Examinaremos un poquito más sobre el rey David, algo breve sobre el rey Asa y también de Jehoshafat, sobre algunas dificultades que pasaron tanto desde su inicio en la juventud como también ya de adultos, y lo que pueden los jóvenes aprender de estos ejemplos. Así que empecemos con el primer subtítulo: el ejemplo del rey David. El párrafo 3: ¿cómo pueden ayudar los jovencitos a los hermanos mayores de la congregación? Usando sus habilidades para ayudar a los hermanos mayores en la congregación. Por ejemplo, en el caso del rey David, en el 1 de Samuel 16, versículos 16 y 23, se indicaba que se buscaba a alguien que sepa tocar el arpa para ayudarle a Saúl a estar calmado. Y David sabía tocar el arpa, así que utilizó su habilidad para ayudar a otro. Hoy también los jovencitos pueden hacer lo mismo. ¿Saben usar mucho la tecnología? Bueno, los hermanos mayores necesitan a alguien que les enseñe a manejar su computadora, su tablet, su teléfono inteligente, etc. Todo eso con el propósito de que estos hermanos puedan tener su estudio personal, acceder a las publicaciones, a las reuniones. Y si ustedes jóvenes pueden hacerlo, pues sería de gran pero gran ayuda a nuestros hermanos de más edad. Veamos el párrafo 4. La pregunta es: al igual que David, ¿cómo deben ser los jovencitos? Y hay que mirar la imagen de la portada. David era digno de confianza y responsable. ¿Cómo lo sabemos? Porque su padre lo ponía a cargo de cuidar las ovejas, y no era una tarea fácil hacer eso. Tenía que ser alguien que no se distrajera, que estuviera atento a cualquier situación que pusiera en peligro a estos animalitos. Y realmente hizo todo lo que él pudo. Por eso cuando se presentó ante Saúl le dijo de que él era pastor del rebaño de su padre. Pero también dijo un detalle interesante, que se había enfrentado en ocasiones tanto a un león como a un oso para proteger al rebaño. Es decir, quiso cumplir con su tarea como debía ser, porque era fácil para él huir, salir corriendo al ver uno de estos animales, pero los enfrentó. Podemos ver eso en el dibujo que se ha creado aquí en cuanto a David. Y aquí podemos ver cómo el rebaño se asusta, comienzan a correr, pero hay un corderito cerca del oso que viene apareciendo, y también parece que la oveja, que es la mamá de este corderito, está muy preocupado por él. Y
Un oso es muy peligroso para enfrentarlo y sin embargo un joven pudo hacerlo, indicando que él estaba dispuesto a cumplir con la responsabilidad que le habían puesto a cargo. Párrafo número 5. Tal como muestra Salmo 25:14, ¿qué es lo más importante que pueden hacer los jovencitos? Bien, tenemos que leer el texto. Dice el texto: la amistad íntima con Jehová es para quienes le temen, y Él les da a conocer su pacto. La pregunta decía, tal como muestra Salmo 25:14, ¿qué es lo más importante que pueden hacer los jovencitos? Como muy bien decía el Salmo, la amistad íntima con Jehová. Eso es lo que ellos deben desarrollar. Y esta le permitirá a ellos ser muy amigos de Jehová, pensar como Jehová y hacer las cosas como Jehová lo haría. Y por lo tanto eso les ayudaría a ellos a recibir más responsabilidades en la congregación, porque reflejarán las cualidades de Jehová. La pregunta 6. ¿Qué opiniones negativas tenían algunos de David? El propio rey Saúl decía que David era solo un muchacho cuando pidió enfrentarse a Goliat, y eso es lo que le dijo el rey. En cuanto a su propia familia, en el caso de su hermano, lo acusó de irresponsable cuando él fue a ver qué estaba sucediendo en el campo de batalla y cuando lo vio, estaba hablando de con quién había dejado las ovejas. Así que lo tildaba como un irresponsable. Sin embargo, Jehová tenía un concepto totalmente diferente. Ni inmaduro por la edad, ni tampoco irresponsable. Por eso es que lo conoció tan bien que lo escogió para el futuro rey. Y claro, también lo apoyó Jehová para derrotar a Goliat. El párrafo 7. ¿Qué puedes aprender de la experiencia de David? Hay que aprender a ser paciente. Hay que entender que los hermanos mayores te han conocido desde muy pequeñito y al ir creciendo te siguen viendo como pequeñito. No te ven tanto como un adulto joven. Sin embargo, en el caso de David, él se preparó durante su adolescencia para fortalecer su relación con Jehová. Y eso lo hizo de diferentes maneras. Cuando uno lee los Salmos, se da cuenta de que él examinaba cosas como la creación, meditaba en cómo Jehová enseñaba. Sin duda, él sabía mucho de las escrituras que, aunque eran pocas las escritas hasta ese momento, pero sin duda también él las examinaba. Y después fue hasta parte de escribirlas también bajo inspiración. Así que ustedes como jóvenes deben fortalecer la amistad con Jehová. Pídele fuerzas para que aguantes situaciones fuertes, que eso te va a mantener una fe inquebrantable, como por ejemplo en la escuela. Muchos reciben burlas por ser testigos. Y trata, por supuesto, de poner en práctica los consejos bíblicos y mostrar confianza en Jehová. Eso es muy, pero muy importante. Y claro, tenemos mucha información para nosotros poner por obra. Publicaciones, videos, asambleas, etc. Todo eso te ayudará a que tengas más conocimiento y, por supuesto, más confianza a la hora de hacer muchas cosas. Párrafos 8 y 9. Parte A. ¿Qué ayudó a David a esperar con paciencia hasta que empezó a gobernar? Bueno, no llegó a la desesperación el rey David, o el muchacho David en ese momento, porque se preocupó en hacer otras cosas que sí estaban todavía bajo su poder, es decir, cosas que podía hacer. No se preocupaba tanto en las que no conseguía, sino más bien en las que podía. Por ejemplo, comenzó a ser un buen guerrero. Se describe en el 1 de Samuel como él luchó varias veces contra los enemigos de Israel para mantener protegidos los límites del territorio de Judá. Es decir, estaba haciendo algo que después lo haría a mayor escala cuando era el rey. La parte B dice, ¿qué pueden aprender los jovencitos del ejemplo de David? Que también, hasta que vengan otras responsabilidades mayores en la congregación, deberías aprovechar el tiempo para prepararte. Por ejemplo, aquí se menciona de un hermano llamado Ricardo. Él ya soñaba con ser precursor, pero no estaba listo. Sin duda habían algunos requisitos que todavía no cumplía. ¿Qué hizo? Pues en vez de rendirse o amargarse, comenzó a mejorar en lo que necesitaba. Se concentró en
encontrar a las personas interesadas, atender ese interés. Incluso llegó a tener su primer curso bíblico con otra persona. Mientras predicaba menos nervioso se ponía. Tiempo después llegó a ser siervo ministerial y un precursor regular excelente. Es decir, se fue preparando, como David. Poco a poco fue adquiriendo experiencia hasta que fue el momento que Jehová dijo: aquí está, esto es lo que necesitas y mereces. En cuanto a la fotografía que tenemos aquí, vemos cómo este jovencito está ayudando a sacar la silla de ruedas del auto para la hermana que llega para la reunión. Él tiene una habilidad, quiere usarla a favor de una hermana mayor y sin duda eso ya le va ayudando a preparar para cuando tenga responsabilidades en la congregación de servir a los demás. Porque las responsabilidades no es para que sean servidos, sino más bien para servir y de muchas maneras, no solamente desde la plataforma, sino hay tantas formas como uno podría ayudar en la congregación. Párrafo 10. ¿Qué hizo David en cierta ocasión en la que tenía que tomar una decisión importante? En el 1 de Samuel capítulo 30 se indica una situación en la que sucedió con la familia de David y algunas familias de sus hombres que fueron retenidos como cautivos, llevados de donde estaban. Y cuando David pues ya tenía mucha experiencia como guerrero, para él era sencillo ir, atacar y traer de nuevo a su familia. Sin embargo, antes de hacerlo, pidió la guía de Jehová. Le dijo al sacerdote Abiatar: ¿voy detrás de esta banda de saqueadores? Que le pregunte eso a Jehová. Y Jehová contestó que sí y que tendría éxito. Y efectivamente así sucedió. Rescató a su familia y también la de sus guerreros. Eso es una buena manera de tomar decisiones. Por eso en el párrafo 11 dice la pregunta: ¿qué puedes hacer antes de tomar decisiones? Pedir consejos. Puede ser con los padres, si son cristianos, o con ancianos de experiencia. Ellos pueden darte buenos consejos. Jehová los ha nombrado a ellos como ancianos porque confía, porque tienen las cualidades necesarias para ayudar a los miembros de la congregación. Por eso, apóyalos, aprende de ellos, escucha sus consejos y en base de eso tomas buenas decisiones. Tenemos aquí una fotografía donde se ve que un anciano está aconsejando a un jovencito con el libro Organizados para mencionar algún detalle en el que él pueda mejorar. O, si él pidió el consejo, se está usando la publicación para encontrar la posible manera de actuar. Un buen ejemplo que tenemos aquí en esta fotografía. Prestar mucha atención a lo que se le dice. Veamos el subtítulo El ejemplo del rey Asa. Párrafo 12. ¿Qué cualidades tenía el rey Asa cuando empezó a gobernar? De joven este rey era humilde y valiente. Incluso hizo una campaña para eliminar la idolatría del país. Promulgó casi una ley de que los de Judá adoraran a Jehová, que lo buscaran como los antepasados. En una ocasión que se vio en apuros porque los etíopes iban a invadir Judá con 1,000,000 de soldados, se sintió temeroso, pidió ayuda a Jehová, Jehová le concedió y derrotó a ellos. Así que esa fue una manera como él demostró confianza total en su Padre Celestial. Y el relato en el libro de las Crónicas dice que Jehová derrotó a los etíopes. Párrafo 13. ¿Qué le pasó después a Asa y por qué? Después como que cambió su manera de ver las cosas, porque antes había derrotado a 1,000,000 de soldados con la ayuda de Jehová. Pero cuando empezó a enfrentarse al rey Baasá, el malvado rey Baasá de Israel, porque él era de la parte de Judá, en cambio, aunque no era tan difícil, sin embargo, en vez de volver a acudir a Jehová para pedir ayuda, fue al rey de Siria. Y eso le trajo terribles consecuencias. Como dice el segundo de las Crónicas, por confiar en el rey de Siria y no confiar en Jehová, se le había escapado de las manos esa guerra. Así que de ahí en adelante fue desastre tras desastre, siempre en guerra, porque Jehová retiró su apoyo. Así que cambió totalmente. Dejó de confiar en Jehová y comenzó a confiar en seres humanos que aparentemente tenían poderío militar. Párrafo 14. La parte A.
¿Cómo puedes demostrar que confías en Jehová? Si eres humilde, ese es un buen paso para que confíes en Jehová y no creas que puedes resolver tú misma la situación o tú mismo o acudir a otro ser humano para que te apoye en algo que Jehová podría hacerlo. Siempre toma en cuenta a Jehová en tus decisiones importantes en la vida, como lo hizo Asa al principio, consultar a Jehová si podía tener el apoyo de él. Necesario es hacerlo. Cuando vayas a tomar decisiones sobre tu empleo, metas en la vida, el entretenimiento, no te apoyes en la manera como piensas o como otros también están pensando. Busca los principios bíblicos que sean útiles y aplícalos. Como dice Proverbios 3, 5 y 6, confía en Jehová y tómalo en cuenta en todos tus caminos. La parte B. En armonía con 1 Timoteo 4:12, ¿qué lograrás si lo haces? Tenemos que leer el texto entonces y dice así 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Te ganarás el respeto de los hermanos, porque como dice aquí, serás un ejemplo en distintas cosas dentro de la congregación y por supuesto eso hará feliz a Jehová. Veamos el siguiente subtítulo, el ejemplo del rey Jehoshafat. Pregunta 15. De acuerdo con el segundo de las Crónicas 18, 1 al 3 y 19, 2, ¿qué errores cometió el rey Jehoshafat? Bien, tenemos que leer entonces el segundo de las Crónicas 18, 1 al 3, que dice: Aunque Jehoshafat tenía riquezas y gloria en abundancia, hizo una alianza matrimonial con Acab, así que unos años más tarde bajó a ver a Acab en Samaria. Acab sacrificó muchas ovejas y reses para él y para la gente que estaba con él, y le insistió a Jehoshafat para que atacara Ramot Galaad. Entonces el rey Acab de Israel le dijo al rey Jehoshafat de Judá: ¿Irás conmigo a Ramot Galaad? Él le contestó: Yo estaré contigo, y mi pueblo estará con tu pueblo, y te apoyará en la guerra. Ahora, capítulo 19, versículo 2. Jehú, hijo de Ananí, el hombre de visiones, salió al encuentro del rey Jehoshafat y le dijo: ¿Crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Por eso Jehová está indignado contigo. La pregunta decía, de acuerdo con 2 de las Crónicas 18, 1 al 3 y 19, 2, ¿qué errores cometió el rey Jehoshafat? Vimos en el capítulo 18 que él se está aliando con Acab. Eran dos reyes rivales realmente, pero en ese momento se estaban aliando para atacar a otro sector. Así que eso no estaba bien. Y eso fue lo que se expuso en el capítulo 19, 2, donde se le dijo: ¿Crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Y por eso Jehová se sentía indignado contra él. Párrafo 16. ¿Qué puedes aprender de la experiencia de Rahab? Él indica que aunque desde muy joven conoció a Jehová, sin embargo su inclinación era hacia otras cosas. Era como que se sentía perdido. Le encantaban los deportes, la diversión. Y sin duda, pues las dos cosas no iba a poder llevarlas bien. ¿Qué es lo que sucedió? Un anciano le aconsejó con cariño. Dice que me ayudó a razonar en el principio que se halla en 1 Timoteo 4:8 sobre que el ejercicio físico tiene algún beneficio, pero la devoción a Dios es beneficiosa para todas las cosas. Fue humilde, aceptó el consejo, organizó su vida y comenzó a poner las prioridades en su debido lugar. Dijo que las metas espirituales las puso donde debían. ¿Cuál fue el resultado? Unos años después de recibir ese consejo, llenó los requisitos para ser siervo ministerial. Tenemos aquí una fotografía que tiene que ver con esto, donde dice: los jovencitos que son trabajadores y confiables se ganan una buena reputación. Hasta en las cosas pequeñas se puede ver cuán responsables son. Y ahí está el joven ayudando en el departamento de literatura en el mueble, haciendo una limpieza, colaborando con todos. El anciano también haciendo su parte y viendo cómo él se esfuerza por hacer las cosas muy pero muy bien. Siguiente subtítulo:
Haz que tu Padre Celestial se sienta orgulloso de ti. La pregunta 17. ¿Qué piensan los adultos de los jovencitos que sirven a Jehová? Los valoramos mucho, a ustedes jóvenes que sirven a Jehová. Nos encanta ver, como dice Sofonías 3:9, que sirven hombro a hombro junto a los demás siervos de Jehová. Tienen buen entusiasmo, tienen energías, y eso es importante para que se ganen el respeto y la confianza de los adultos. Pregunta 18. Tal como indica Proverbios 27:11, ¿qué piensa Jehová de los jovencitos que le sirven? Bien, tenemos que leer Proverbios 27:11 que dice: Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafía. Decía la pregunta, tal como indica Proverbios 27:11, ¿qué piensa Jehová de los jovencitos que le sirven? Él inspiró la profecía de Salmos 110, 1 al 3, que es parte también de este estudio, que habría un ejército de jóvenes que se ofrecerían voluntariamente para servirle. Así que Él ama y confía en ustedes jóvenes que están haciendo un excelente trabajo por servir a los demás. Saben que son personas humildes, saben que aceptarán los consejos de Él y por eso se siente orgullosos de todos ustedes jóvenes leales. Ahora tenemos la pregunta de repaso. ¿Qué aprendiste de la vida de estos reyes? De David. Aprendimos que fue una persona espiritual, que usó sus talentos para ayudar a otros. Demostró ser muy responsable y digno de confianza y tener mucha paciencia hasta llegar a ser rey. Muy buenas cualidades que ustedes jóvenes también pueden tener. La siguiente pregunta, ¿qué aprendiste de la vida de estos reyes? Asa, que siempre se debe ser humilde y confiar en Jehová. Y si uno cambia, vendrán malas consecuencias. También se puede aprender que antes de que tú tomes decisiones importantes en tu vida, como el empleo, entretenimiento, amistades, etc., debes pedir la ayuda de Jehová, ya sea mediante su palabra, los ancianos o las publicaciones. Por último, la pregunta tercera, ¿qué aprendiste de la vida de estos reyes? Jehoshafat, que hay que aceptar y aplicar los consejos de hermanos maduros y ponerse metas espirituales. Y sin duda todo eso hará que disfrutes de la vida dentro de la organización, sirviéndole a Jehová y a los hermanos. Bien, esto es lo que teníamos que revisar para esta semana del 3 al 9 de mayo. Un bonito tema que está dirigido a los jóvenes que tanto se aprecia dentro de la congregación y se ve cómo van cada vez madurando más y siendo una fuente de ánimo para otros. El tema era jóvenes, ¿cómo pueden ganarse la confianza de los demás? El artículo de estudio número 9 de nuestra revista de marzo del 2021. Esperamos el poder participar con nuestros comentarios y no se olvide siempre prestar atención a los que nuestros hermanos dan en la congregación el fin de semana en el estudio de la Atalaya y sacar algunos puntos que sin duda también son muy importantes para nuestro progreso y madurez espiritual. Si es la voluntad de Jehová, esperamos vernos en una próxima ocasión.